Bienvenidos una vez más al curso de testing. El vídeo de hoy no será un tutorial, sino más bien una reflexión. Ahora que ya habéis visto lo sencillo que es probar un endpoint de un proyecto con Laravel y PHP Unit, os planteamos una pregunta para debatir. ¿Sigue siendo relevante el uso de Postman? ¿Merece la pena o no? Para aquellos que no lo conozcáis, Postman lleva años siendo el programa de referencia en el sector para crear y probar solicitudes API de manera sencilla. Sin embargo, en los últimos años han aparecido con frecuencia vídeos de programadores en YouTube alardeando de que ya no necesitan Postman. El motivo por el que pueden prescindir de esta herramienta es porque trabajan con el editor de Visual Studio Code y este cuenta con extensiones que ofrecen esta misma funcionalidad, como la famosa Thunder Client o como la más reciente Rapid API Client, que además puede generar por nosotros el código para realizar las peticiones con diferentes lenguajes de programación. De este modo, argumentan que esto les permite trabajar en todo momento desde el propio VS Code sin necesidad de programas externos. Pero nosotros nos mantenemos firmes con la misma pregunta inicial. ¿Realmente es necesario el uso de Postman o de extensiones similares de VS Code? Desde nuestro punto de vista, si adoptamos el uso de test de API como os hemos mostrado en vídeos anteriores, no tiene mucho sentido duplicar las herramientas para probar los diferentes endpoints del proyecto. Además, los test integrados dentro de un proyecto de Laravel ofrecen ventajas que Postman no puede igualar. Aquí van unas cuantas. En primer lugar, a diferencia de Postman, que solo permite realizar pruebas de sistema para comprobar el funcionamiento de determinados endpoints, los tests de PHP Unit y Laravel pueden tener diferentes granularidades, lo que hace más práctico y conveniente usar una sola herramienta para todas las pruebas. Por otro lado, mientras que con Postman las peticiones a los endpoints de desarrollo se ejecutarían contra la base de datos de desarrollo, con PHP Unit y Laravel podemos crear un entorno de pruebas controlado con una configuración de base de datos separada, garantizando que las pruebas no afecten a los datos de desarrollo o de producción. Si queréis aprender a crear este entorno de pruebas, tenemos un vídeo al respecto que os dejaremos en los comentarios. En tercer lugar, también podríamos mencionar que al simular las peticiones HTTP de forma integrada y no ser una aplicación externa como Postman, los tests con PHP Unit y Laravel son ligeramente más rápidos en la ejecución en lote de los tests, y sobra decir que la diferencia de velocidad sería abismal si los endpoints de Postman se ejecutaran de forma manual. Una última característica que nos gusta mucho de los tests con Laravel es que si usamos el método helper de route para llamar a los endpoints a los que se les ha asignado un nombre, la localización de todos los tests que prueban el funcionamiento de un endpoint es prácticamente inmediata al usar el buscador de VS Code. Por ejemplo, a esta ruta post a la que le hemos asignado el nombre administración.productos.store, copiamos, venimos aquí al buscador de VS Code y enseguida localizamos que hay un test que usa el método helper route para llamar a ese endpoint. Si tuviéramos que poner en valor los aspectos que sí que pueden ser cubiertos con Postman, podríamos apuntar que gracias al runner de Newman CLI, los tests con Postman se pueden lanzar en una pipeline de integración continua de forma automatizada con cada commit o despliegue. Además, Newman también se puede integrar con otras herramientas para obtener informes de cobertura de código. Un caso de uso exclusivo de Postman es la capacidad de probar de forma rápida los endpoints de un proyecto en producción, lo cual no es posible con los tests de PHP Unit y Laravel. Esta es prácticamente la única circunstancia en la que aún utilizamos Postman en el equipo de backend de Zataka. ¿Y vosotros qué opináis? ¿El uso de ambas herramientas es compatible o redundante? Sospechamos que en la mayoría de las empresas los desarrolladores backend usan Postman para ejecutar endpoints únicamente de forma manual, en cuyo caso os recomendaríamos cambiar de metodología. Contadnos vuestra experiencia en los comentarios porque nos interesa mucho leeros y conocer el uso actual en el sector. Esperamos que el debate sea enriquecedor y hasta el próximo capítulo os enviamos un fuerte abrazo.